La cruda realidad acabó saliendo a la luz. 41 victorias, 65 pole positions, 3 títulos mundiales y un hombre agonizando en directo ante la atenta mirada de 200 millones de espectadores. Un fragmento de la suspensión le perforó el casco a 300 kilómetros por hora. Apenas 6 horas antes, otro compañero, Roland Ratzenberger, había fallecido en ese mismo asfalto. Ayrton sabía perfectamente que aquel monoplaza era inestable e inseguro. Sin embargo, se subió al habitáculo. Lo que nadie te ha explicado es que el mejor piloto de la historia prefirió morir al volante antes que retirarse de la competición. Su nombre era Ayrton Senna da Silva, el hombre capaz de domar la lluvia en Brasil. Y fue su propia obsesión por la perfección lo que consumió su espíritu mucho antes de que esa pieza de metal le golpease la cabeza. Durante los próximos 55 minutos vas a descubrir 4 secretos que jamás te contaron. Primero, la trampa mortal de Imola. Existen documentos técnicos que demuestran que el Williams FW16 tenía fallos estructurales conocidos. Una caña de dirección con una soldadura chapucera e ilegal. ¿Por qué Frank Williams permitió que Ayrton se jugase el tipo sabiendo que ese coche podía matarlo? Segundo, la premonición. Las charlas con su pareja la noche previa a la carrera. Mañana voy a morir. Los testigos que le vieron rezar en la parrilla de salida. Ese instante preciso en el que decidió que la gloria valía más que su propia existencia. Tercero, la obsesión que le destrozó por dentro. Las 6 novias a las que abandonó porque era incapaz de quererlas más que a la velocidad. El vínculo con su joven musa que puso en riesgo toda su trayectoria profesional y esa lucha interna que ningún exceso pudo calmar. Además, el análisis de los últimos 6 segundos, cuadro por cuadro. La telemetría revela que Ayrton no pisó el freno, que decidió seguir acelerando. ¿Por qué aquella muerte que sacudió al mundo entero fue quizás un acto de suicidio camuflado de accidente? Te avisaré cuando lleguemos a cada punto. Si te marchas antes del desenlace, te perderás la clave de todo. Cómo un hombre devoto de Dios se transformó en un dios pagano, y cómo las deidades deben morir para alcanzar la inmortalidad. Año 1960, Sao Paulo, Brasil. No la ciudad que conoces hoy, sino bajo un régimen militar. Tiempos de dictadura, desaparecidos y terror. Allí nació Ayrton, el segundo vástago de Milton da Silva y Neide Senna. Su padre era un terrateniente adinerado, propietario de fábricas y negocios por todo el país. La familia residía en una mansión y Ayrton lo tenía todo: juguetes de importación, ropa cara y colegios privados. Nunca le faltó de nada, confesó su madre años más tarde, salvo paz. Ayrton jamás tuvo paz interior. Quédate con este dato. Nunca tuvo calma, y eso definiría toda su existencia. A los 4 años recibió su primer kart, un regalo de su padre, un vehículo de gasolina real. Alcanzaba los 50 kilómetros por hora. Su padre le asfaltó un circuito de 300 metros en la finca familiar solo para él. «Conduces como si fueras a morir si no ganas», le soltó su hermano Leonardo. Ayrton apenas tenía 4 años y ya pilotaba con esa furia. A los 13 años ganó su primer campeonato de karting, el sudamericano. Arrasó en todas las carreras, pero en la final ocurrió algo que destapó su verdadera naturaleza. Iba líder a falta de 3 vueltas, cuando su motor comenzó a fallar, perdiendo potencia. Cualquier otro chaval se habría conformado con la plata. Cualquiera menos él. Ayrton pisó a fondo, forzando la máquina más allá del límite. El motor reventó en la última curva y cruzó la meta empujando el kart. Quedó segundo. Lloró de rabia, no de dolor, por no haber ganado. «Prefiero morir a ser segundo», le espetó a su padre. «No digas tonterías. Es la verdad, el segundo es el primero de los perdedores». Con 13 años ya tenía claro que ganar era lo único que daba sentido a su vida. A los 17, Ayrton hizo las maletas rumbo a Europa, a Inglaterra, para correr en la Fórmula Ford. Su padre le financió con todo el dinero necesario. Un piso en Londres, un equipo completo y los mejores mecánicos del circuito. «Si vas a hacer algo, hazlo bien o ni lo intentes», le sentenció Milton. La misma filosofía que el padre de Michael Jordan inculcó a su hijo. Los padres de los campeones siempre repiten el mismo mantra. Inglaterra, 1981. Ayrton tenía 21 años, no hablaba inglés y no conocía a nadie. Estaba solo en el país más frío y gris que había pisado, compitiendo contra veteranos locales. Su primera temporada fue un monólogo: 12 carreras, 12 victorias. «Este brasileño es distinto», comentó un mecánico inglés. «No es que quiera ganar, es que necesita ganar como si le fuera la vida en ello». Y puede que así fuera. 1984.
Ayrton aterriza en la Fórmula 1 con Toleman, una escudería pequeña, sin presupuesto y sin opciones reales. Su primer gran escenario, el Gran Premio de Mónaco, bajo un diluvio universal. La pista estaba impracticable. Alain Prost, el vigente campeón, lideraba con el mejor coche de la parrilla, un McLaren. Ayrton marchaba octavo con su Toleman, un trasto que no debería estar ahí, pero la lluvia lo cambió todo. Ayrton empezó a adelantar rivales uno tras otro. Séptimo, sexto, quinto. Este tío está como una cabra, decían por radio. Se va a matar. Pero no se mató. Siguió remontando. Cuarto, tercero, segundo. Y justo cuando estaba a punto de cazar a Prost, cuando le tenía menos de 2 segundos, pararon la carrera. Bandera roja por exceso de lluvia. Prost ganó en los despachos. Ayrton fue segundo, pero todo el mundo lo vio. Ayrton era un elegido. En lluvia, soy más que un piloto, declaró Ayrton después. Soy uno con el coche. Percibo cosas que los demás no notan. 1985. Ayrton firmó con Lotus. Mejor equipo, más pasta, más opciones. Su primera victoria llegó en Portugal, de nuevo bajo la lluvia. Ganó con más de 1 minuto de ventaja. 1 minuto en Fórmula 1 es una eternidad. Es el piloto más rápido bajo la lluvia que he visto jamás, sentenció Niki Lauda, tricampeón del mundo. Y lo dijo alguien que se había batido el cobre con los más grandes. Pero Ayrton no estaba satisfecho, porque Lotus no tenía el mejor coche de la parrilla, y él exigía la mejor máquina posible. McLaren, la mejor escudería, el monoplaza definitivo y con Alain Prost de compañero. Prost, el profesor, el calculador, el político, 3 veces campeón. Ayrton, el instintivo, el místico, el obseso. 0 títulos. La rivalidad estalló el primer día. Ayrton y Alain se odiaban a muerte, confesó Ron Dennis, el jefe de equipo. Aquello no era deporte, era una guerra personal. 1988. Estamos en Suzuka, el Gran Premio de Japón, el desenlace dramático de la temporada. Prost y Senna en una lucha encarnizada por el título mundial. Para Ayrton solo valía la victoria. A Alain le bastaba con cruzar la meta en segunda posición. Vuelta 46, chicane final. Senna se lanza al hueco por el interior en una maniobra al límite. Prost, implacable, le cierra la puerta sin dudar. El impacto es inevitable. Ambos monoplazas terminan fuera del asfalto. El francés se desabrocha el cinturón y abandona su coche. Alain dio por hecho que todo había acabado allí. Pero Ayrton era de otra pasta. Consiguió arrancar el motor de nuevo, empujado por la inercia, y regresó a la pista con el vehículo dañado. Cruzó la línea de meta en primer lugar, una hazaña heroica. Sin embargo, la alegría duró muy poco. Los comisarios de la FIA decidieron excluirlo de la clasificación por saltarse la chicane al reincorporarse. El título fue para Prost en los despachos. Senna, totalmente abatido, declaró ante la prensa entre lágrimas de pura impotencia. Me han robado el campeonato. Saltamos a 1989, y la tensión no ha hecho más que crecer. Ayrton y Alain, enemigos íntimos, luchando otra vez por la gloria. Mismo escenario, Suzuka, Japón. Una vez más, el campeonato se decidía en la última cita del calendario nipón. Ayrton lideraba la tabla con determinación, pero Prost venía recortando distancia hasta ponerse a su altura. El francés intentó el adelantamiento, pero esta vez Senna no cedió ni 1 milímetro. El choque fue brutal. Ambos bólidos acabaron en la puzzolana. Prost se bajó del coche, sabiendo que esta vez la historia era distinta. La maniobra fue definitiva. Senna volvió a pisar el asfalto, pero como vencedor moral del duelo. Ganó el título allí mismo. Esta vez no hubo descalificaciones. Ayrton era campeón del mundo. Ya en el podio, sus lágrimas no reflejaban euforia, sino una descarga de tensión acumulada. Por fin puedo respirar, confesó ante los micros. Pero en el fondo sabía que era una mentira piadosa. Ayrton nunca encontraba paz. Su obsesión por la perfección era una cárcel de la que no tenía llave. Esa misma ambición no le permitía descanso. El dominio continuó implacable. En 1990, arrasó con 6 victorias para revalidar el título. Al año siguiente, en 1991, impuso su ley con 7 triunfos más en su casillero. Se convertía en tricampeón. A sus 31 años, Ayrton Senna era, indiscutiblemente, el rey de la velocidad. Sin embargo, bajo el casco, algo estaba mutando. Una sombra que pasaba desapercibida para el gran público y los medios. Ayrton ya no sonríe, comentaba preocupado su mecánico de confianza. Gana carreras, sí, pero la alegría se ha esfumado de su rostro.
Aquí llegamos a la primera gran revelación de esta historia. La misma obsesión que lo encumbró fue la que empezó a consumirlo por dentro. La vida personal de Senna fue el precio a pagar. Fue incapaz de mantener una relación sentimental normativa, jamás lo logró. Entre 1985 y 1994 pasaron por su vida 6 parejas formales, 6 intentos fallidos. El patrón siempre era el mismo y el desenlace idéntico. Ayrton anteponía los circuitos al corazón. Lilian de Vasconcelos, su amor de juventud, fue la primera víctima. Tenían fecha fijada para pasar por el altar. A escasas 2 semanas de la boda, Senna canceló todo abruptamente. No puedo hacerlo. La Fórmula 1 es mi prioridad absoluta, sentenció. Lilian se quedó destrozada, con el vestido colgado y el corazón roto en 1000 pedazos. Creía que me amaba, pero su único amor verdadero era él mismo y la velocidad, confesó ella años después. Luego llegó Xuxa Meneghel, la gran estrella de la televisión brasileña, una mujer tan célebre y poderosa como él. Era guapa, exitosa y carismática. Mantuvieron un romance muy mediático durante 3 años, desde 1988 hasta 1990. De cara a la galería parecían la pareja perfecta, pero la realidad era otra. Tiempo después, Xuxa sentenció con amargura. Estar con Ayrton era sentirse sola. Aunque su cuerpo estaba presente físicamente en la habitación, su mente seguía trazando curvas dentro del monoplaza. Nunca desconectaba de la competición. ¿La razón de la ruptura? El agotamiento emocional. Me cansé de ser plato de segunda mesa, explicó. Primero estaba la Fórmula 1, luego Dios, y yo era la tercera opción. Nadie puede soportar vivir así eternamente. Finalmente apareció Adrián Galisteo, una joven modelo brasileña de 21 años. Ayrton ya tenía 34. Su historia comenzó en 1993 y parecía que por fin habían encontrado algo muy parecido al amor real. Conmigo, Ayrton era distinto, recordaba Adrián con nostalgia. Se abría emocionalmente, compartiendo sus fantasmas y dudas más íntimas. ¿A qué temía un tricampeón? A dejar de ser el número 1, a envejecer, a caer en el olvido y, por supuesto, miedo a la muerte. Cuando le preguntaban si él sentía ese temor, Adrián dudaba. No sé si no lo tenía o si convivía tanto con el riesgo que ya ni lo notaba. Pero hubo una relación oculta que casi acaba con él mucho antes. Una historia clandestina que se mantuvo en la sombra durante años y que pudo ser su ruina personal. Corría el año 1986, cuando Ayrton conoció a una misteriosa chica en Brasil que lo cambiaría todo. Todo sucedió durante el descanso de verano, cuando conoció a Adriana. Ella era alguien muy joven, con una marcada diferencia de edad frente a los 26 años de Ayrton. Iniciaron un vínculo privado, una historia que decidieron mantener lejos de los reflectores por mucho tiempo. Tiempo más tarde, un amigo íntimo recibió la incómoda pregunta. ¿Tenías idea de que era menor de edad? La respuesta fue contundente. Claro que lo sabíamos todos, hombre, pero tenéis que entender el contexto. Aquello era el Brasil de la década de los 80. La legislación funcionaba de otra manera. ¿Era legal? Bueno, técnicamente la edad de consentimiento estaba fijada en los 16 años, y ella tenía 15, así que la respuesta es un rotundo no. A pesar de todo, mantuvieron él durante 2 largos años, hasta que la prensa olió la sangre. Un reportero brasileño se puso a indagar, logró hacerse con unas fotografías comprometedoras y estaba con el dedo en el gatillo, listo para publicarlo todo. Fue entonces cuando Milton, el padre de Ayrton, decidió tomar cartas en el asunto. Desembolsó la friolera de $2 millones para comprar el silencio del periodista y sepultar el escándalo. Si esto ve la luz, acabará con Ayrton, sentenció Milton. Arruinará todo el imperio que hemos levantado con tanto esfuerzo. El secreto se mantuvo a salvo por aquel entonces, pero Adriana, mucho tiempo después, allá por el año 2005, decidió romper su silencio en una entrevista y lo largó todo sin filtro. Ayrton me quería, confesó. Pero su amor era hacia una idealización, no hacia la mujer de carne y hueso que yo era. ¿Sí me arrepiento? Sí, profundamente, porque me arrebató mi adolescencia y él jamás llegó a comprenderlo del todo. Sin embargo, dejando a un lado los líos amorosos, existía algo mucho más hondo y tenebroso en su interior. Ayrton sentía un vacío existencial inmenso, como si le faltara algo vital por dentro. Gano grandes premios, me sobra el dinero y tengo fama mundial, le soltó a su hermana Vivian en 1992. ¿Pero de qué sirve? ¿Qué sentido tiene todo esto al final del día? Significa que estás en la cima, que eres el número 1.
Pero ser el mejor no basta para llenar ese hueco en el alma. ¿De qué vacío hablaba? Ayrton se quedó callado, incapaz de ponerle palabras a esa sensación que le carcomía. Llegó 1993 y Ayrton vio cómo se le escapaba el campeonato. Alain Prost se coronó con Williams, que tenía el mejor monoplaza de la parrilla. Mientras tanto, Ayrton luchaba con un McLaren que no estaba a la altura, un coche claramente inferior. No tenía ninguna posibilidad real. «Tengo que fichar por Williams», le exigió a su representante con urgencia. «O me consigues el coche más rápido o cuelgo el casco». El problema era que Williams ya tenía sus asientos ocupados por Prost y Damon Hill. «Me trae sin cuidado, consígueme ese volante como sea». A Frank Williams, el patrón de la escudería, no le hacía ninguna gracia la idea de traer a Ayrton. Lo veía como un tipo conflictivo, un piloto que daba demasiada guerra. Pero el destino quiso que Prost se retirase al concluir la temporada de 1993, dejando a Williams urgido de un nuevo campeón. «Está bien», acabó cediendo Frank ante Ayrton. «Vente a correr con Williams». Pero con una serie de condiciones. ¿A qué se refería exactamente? El monoplaza no estaba a punto, tenía fallos, problemas graves de diseño. «Tendrás que pilotarlo tal cual está. No me importa un bledo, tú solo dame el coche». Quedaos con ese intercambio de palabras, porque es vital para entender la tragedia que vino después. El coche maldito. Año 1994. El Williams F-16. Probablemente el vehículo más conflictivo que jamás haya salido de la fábrica de Williams. La temporada anterior, el equipo dominaba con ayudas electrónicas, suspensión activa y control de tracción. Pero todo eso pasó a ser ilegal. La FIA prohibió estas tecnologías y obligó a Williams a diseñar un bólido nuevo desde cero. En cuestión de 3 meses, el resultado fue una auténtica catástrofe. «Este coche es ingobernable», se quejó Ayrton durante los test de pretemporada. «El tren trasero se me va en cada curva, es totalmente inestable». «¿Te ves capaz de pilotarlo?» «Poder puedo, pero es jugarse el tipo». El inicio de la temporada de 1994 fue una pesadilla absoluta. En Brasil, Ayrton acabó estrellándose y tuvo que retirarse. En Japón, la cosa no mejoró. Un segundo puesto que le supo a poco y mucha frustración. Luego llegaron a San Marino, Imola, el trazado más veloz de Europa y, por desgracia, el más peligroso. Viernes 30 de abril. Primera jornada de entrenamientos libres en Imola. Rubens Barrichello, compatriota y amigo de Ayrton, sufrió un accidente espeluznante que dejó a todos helados. El monoplaza de Rubens salió catapultado 3 metros por los aires, perdiendo el control total. Se estrelló con una violencia inaudita contra las protecciones. A más de 200 kilómetros por hora, Rubens quedó inconsciente y perdiendo sangre. Los equipos de rescate tardaron 20 eternos minutos en sacarlo del amasijo de hierros. Ayrton corrió hacia el lugar, saltó la valla de seguridad y llegó hasta el coche antes incluso que los médicos. Gritaba desesperado: «¡Rubens! ¿Me oyes?». Lo sacudía con fuerza, entre lágrimas, intentando reanimarlo. Pero Rubens no respondía. En ese instante, la mente de Ayrton se nubló y tuvo la certeza absoluta de que su amigo había perdido la vida allí mismo. Aunque todos pensaron lo peor, Rubens sobrevivió milagrosamente. Sin embargo, Ayrton quedó profundamente marcado. «Casi se mata», le confesó a Adrián esa noche por teléfono, con la voz quebrada. «Casi veo morir a Rubens delante de mí. ¿Tú cómo estás?». «No, no estoy nada bien», admitió él. Ella le preguntó si quería que fuese a verle. «No, necesito centrarme. La carrera es pasado mañana», respondió tajante. Era sábado, 1 de mayo, el día de la clasificación decisiva. En pista estaba Roland Ratzenberger, piloto austriaco del equipo Simtek, una de las escuderías con el presupuesto más bajo de la parrilla. Buscaba su vuelta rápida, entrando en la curva Villeneuve a 300 km por hora. Cuando el alerón delantero de su monoplaza cedió, el coche se volvió ingobernable y salió disparado contra el muro de hormigón. Fue un impacto frontal a 300 km por hora. Roland falleció en el acto. Sufrió una fractura en la base del cráneo. Técnicamente, murió antes de que el coche terminara de deslizarse. Ayrton se encontraba en su motorhome cuando recibió la noticia. Roland ha muerto. Senna se quedó mudo. No dijo una sola palabra y hundió el rostro entre las manos, abatido. Alguien le preguntó: «¿Estás bien?». «No, claro que no, pero tengo la obligación de clasificar», contestó. Salió a la pista y cumplió con su deber. Consiguió la pole position. Fue el más rápido,
Pero al bajarse del habitáculo, rompió a llorar frente a todo el mundo. No puedo seguir haciendo esto, le confesó a su ingeniero de pista, totalmente superado por la situación. ¿Cómo pretenden que sigamos corriendo como si nada hubiera pasado? Roland está muerto. Su ingeniero trató de calmarlo. Lo sé, Ayrton, pero la carrera es mañana. Él asintió con resignación. Lo sé. Aquella noche, Ayrton volvió a llamar a Adrián. Mañana voy a morir, le soltó de golpe. Ella se asustó. No digas eso. Es la verdad, lo siento. No sé explicarlo, pero lo siento dentro. Ella le suplicó. Entonces no corras, retírate, invéntate una lesión, lo que sea. No puedo. Aquí llegamos a la segunda revelación que te prometí, la trampa mortal del coche. El Williams F-16 escondía un fallo de diseño conocido, un defecto del que Frank Williams y su equipo eran plenamente conscientes. El problema estaba en la columna de dirección, la pieza vital que conecta el volante con el eje de las ruedas. Ayrton era un hombre alto, medía 1,85 m. El habitáculo del monoplaza había sido diseñado pensando en pilotos de menor estatura. Para que Senna pudiera acomodarse dentro, tuvieron que improvisar una modificación en la columna de dirección. La cortaron y le añadieron una extensión soldada de nuevo. Una soldadura realizada en uno de los puntos más críticos y sometidos a estrés del coche. Ayrton, preocupado, preguntó: ¿Es seguro esto? Debería aguantar, fue la respuesta del ingeniero. ¿Ha pasado las pruebas? Le aseguraron que sí, pero se referían a las pruebas de taller. ¿Y en pista? Insistió. En pista no hemos tenido tiempo de rodarlo a fondo, admitieron. Ayrton podría haberse negado, podría haber dicho, no me subo, hasta que lo arreglasen. Podría haber esperado, pero no lo hizo porque la presión competitiva era asfixiante. Michael Schumacher, el joven prodigio alemán, estaba arrasando con su Benetton. Senna no podía permitir que un chaval de 25 años le pasara por encima. Correré, decidió finalmente. Pero si pasa algo, la responsabilidad será vuestra. Le dijeron que nada iba a pasar, pero ocurrió. Domingo, 1 de mayo de 1994. Gran Premio de San Marino, circuito de Imola. 200 millones de personas pegadas al televisor. Era sin duda el evento deportivo con mayor audiencia del año en toda Europa. Ayrton salía desde la primera posición, la pole. Michael Schumacher acechaba detrás. Antes de la salida, Senna hizo algo inédito en público. Se arrodilló junto a su monoplaza y se puso a rezar. Los mecánicos lo vieron atónitos y los fotógrafos capturaron el momento. Jamás lo había visto rezar de esa manera, comentaría después su mecánico de confianza. Siempre rezaba, pero en la intimidad. Aquella vez era diferente, solemne. Parecía que se estaba despidiendo. Vuelta 5. Se acercan a la curva Tamburello. Es el viraje más rápido de todo el trazado de Imola. Se toma a 310 km/h. Ayrton lideraba la carrera con Schumacher pisándole los talones. De repente, el coche de Ayrton sigue recto. No traza la curva. No frena. Impacta violentamente contra el muro a 310 km/h. El golpe fue devastador. El coche se desintegró casi por completo y en el caos algo salió despedido. Un fragmento del vehículo, una pieza de la suspensión delantera derecha atravesó el visor del casco y penetró directamente en la frente de Ayrton. Murió cerebralmente en ese instante, aunque su corazón siguió latiendo durante horas. Las asistencias llegaron y sacaron a Ayrton del cockpit. Increíblemente, aún respiraba. Lo subieron al helicóptero con urgencia vital rumbo al Hospital Maggiore de Bolonia. Pero él tenía solo 34 años. Cuando la noticia llegó a Brasil, el país entero se paralizó. Todo cerró. Tiendas, escuelas, oficinas, fábricas. La gente se echó a la calle llorando desconsolada. Eran miles, cientos de miles de personas. Senna morreu. Senna muerto. Las palabras que ningún brasileño imaginó escuchar jamás. El funeral de Estado fue 3 días después en Sao Paulo, en el cementerio de Morumbi. 3 millones de personas inundaron las avenidas. 3 millones. El féretro recorrió las calles de Sao Paulo a bordo de un camión de bomberos, cubierto con la bandera de Brasil. La multitud lloraba, coreaba su nombre y trataba de tocar el ataúd a su paso. ¡Ayrton! ¡Ayrton! Y aquí la telemetría lo registra todo. Velocidad, aceleración, frenos, volante. Lo que encontraron fue profundamente perturbado. En la curva Tamburello,
Ayrton circulaba a 310 kilómetros por hora. Segundo 1. El volante giró. Ayrton intentaba tomar la curva con total normalidad. Segundo 2. El coche no responde. El volante sigue girado, pero el vehículo va recto hacia el muro. Segundo 3. Ayrton pisa el freno, bajando apenas de 310 a 300 por hora. Segundo 4. El freno se libera. Los datos muestran inequívocamente que Ayrton dejó de frenar. Segundo 5. El acelerador se presiona ligeramente, subiendo de 300 a 305. La teoría oficial sostiene que la columna de dirección se partió, el volante quedó desconectado de las ruedas y Ayrton perdió el control. Intentó frenar a la desesperada, pero ya era demasiado tarde para evitar la catástrofe. Existe una teoría alternativa que pone los pelos de punta. Ayrton se percató de que el coche no respondía a sus manos. Comprendió que el impacto era inevitable y en una fracción de segundo tomó una determinación escalofriante: pisar el acelerador a fondo. Decidió que, si su destino era morir allí mismo, lo haría a la máxima velocidad posible. ¿Cuál es la verdad? Nadie lo sabe con absoluta certeza hoy en día. La columna de dirección fue sometida a un examen exhaustivo y efectivamente estaba partida en dos. Pero los peritos no lograron dictaminar si se quebró antes del golpe o como consecuencia del mismo. El impacto fue de tal brutalidad que prácticamente desintegró cualquier evidencia física fiable. Sin embargo, existe una tercera posibilidad, una hipótesis oscura que nadie se atreve a contemplar: que Ayrton eligió deliberadamente no pisar el freno. Que en ese instante fatal, cuando el monoplaza siguió recto, cuando supo que se iba a estampar contra el muro, optó por dejarse llevar, sabiendo que la muerte a 300 kilómetros por hora es cuestión de un parpadeo. Y quizás, solo quizás, Ayrton prefirió ese final a continuar existiendo con ese vacío interior. La investigación posterior y el peso de la culpa fueron devastadores. Tras el siniestro, la Fiscalía italiana no se anduvo con rodeos e inició una investigación criminal por homicidio imprudente. Frank Williams, el patrón de la escudería, se sentó en el banquillo. Patrick Head, el ingeniero jefe, fue acusado. Adrian Newey y otros 3 técnicos también fueron imputados. El proceso judicial se convirtió en un calvario que duró 11 años. 11 largos años. La acusación era clara. El coche tenía defectos conocidos, y aún así lo dejaron competir. Eso se define como negligencia criminal pura y dura. La defensa, por su parte, argumentó: la Fórmula 1 es un deporte de riesgo por naturaleza. Ayrton conocía el peligro y eligió correr. ¿Quién tenía la razón en esta historia? Ambos y ninguno a la vez. La clave de todo el asunto residía en la columna de dirección, concretamente en la soldadura. Los expertos analizaron el metal, descubriendo microfracturas, grietas microscópicas que habían comprometido la integridad del material. Esa soldadura chapucera jamás debería haber superado los controles de seguridad más básicos, sentenció uno de los peritos. ¿Por qué demonios pasó entonces? Porque nadie la revisó como Dios manda, porque las prisas apretaban, porque el propio Ayrton Senna estaba presionando al límite para salir a la pista. Pero había algo más. Un detalle turbio descubierto años más tarde. El coche de Ayrton llevaba configuraciones ilegales, modificaciones que él mismo había exigido. La altura del chasis respecto al suelo era inferior a lo permitido por el reglamento. 3 milímetros más bajo. 3 milímetros pueden parecer una nimiedad, pero a 300 kilómetros por hora, esos 3 milímetros marcan la línea entre la vida y la muerte. ¿Por qué Ayrton quería el coche tan pegado al asfalto? Cuando interrogaron a su ingeniero, la respuesta fue técnica. Así ganaba velocidad. Era más aerodinámico, pero infinitamente menos seguro. Sí, menos seguro. Pero a Ayrton eso le traía sin cuidado. Su única obsesión era que el coche fuera el más rápido de la parrilla. El juicio prosiguió, año tras año, entre testimonios, pruebas periciales y debates técnicos. En el año 2005, 11 años después de la tragedia, el juez dictó sentencia. Todos los acusados quedan absueltos. No hay culpables penales. La familia Senna se sintió profundamente traicionada por el sistema. Alguien ha matado a mi hermano, declaró Vivian, y nadie va a pagar por ello. Pero legalmente nadie cargó con la responsabilidad, porque la verdad era un laberinto. Frank Williams no puso una pistola en la cabeza de Ayrton para que corriera. Ayrton eligió subirse al coche. Los ingenieros no sabotearon el vehículo a propósito. Hicieron lo humanamente posible con el tiempo que tenían. Entonces, ¿quién mató realmente a Ayrton Senna? La respuesta es sumamente incómoda. Fue él mismo.
Existe una grabación, una entrevista que Ayrton concedió apenas 2 semanas antes de su final. El periodista le lanzó la pregunta: ¿tienes miedo de morir en el circuito? Ayrton se tomó un largo tiempo para reflexionar. No es miedo, sentenció finalmente. Es una certeza. Sé que algún día voy a morir dentro de un coche de carreras. Es algo que todos los pilotos asumimos. ¿Y aún así continúas? Sí, porque sin las carreras, en realidad ya estoy muerto. Esa es la cruda verdad que nadie quiere mirar a la cara. Ayrton Senna no amaba la vida, amaba la velocidad. Y cuando la vida te obliga a elegir entre ambas, algunos eligen respirar. Pero Ayrton eligió la velocidad. Sin embargo, más allá de la mecánica y de los fallos técnicos del coche, flotaba otra pregunta en el aire. ¿Por qué Ayrton corrió precisamente ese día? Roland Ratzenberger había muerto 24 horas antes, en el mismo trazado, en la misma curva maldita. Ayrton podría haberse retirado del Gran Premio, podría haber alegado una lesión, problemas familiares. Cualquier excusa habría valido y nadie le habría juzgado tras ver morir a un compañero. La noche previa a la carrera, Ayrton llamó a Gerhard Berger, su íntimo amigo. «No quiero correr mañana», le confesó. «Entonces no corras, tío». «No puedo no correr. Si no corro, soy un cobarde. Y si soy un cobarde, no soy nada». Eres Ayrton Senna. Eres mucho más que un simple piloto. No, te equivocas. Sin las carreras no soy nada. Literalmente nada. Esa conversación lo revela todo. La obsesión enfermiza, la adicción, el vacío existencial. Ayrton no corría por amor al deporte. Corría porque sin el volante no tenía identidad propia. Y esa es la tragedia más grande de todas. No que muriera, sino que vivió sin vivir realmente. Tras su fallecimiento salieron a la luz las historias ocultas, las cosas que Ayrton hacía en la sombra. Donaba millones a orfanatos en Brasil, una fortuna, sin decírselo a nadie. Financiaba cirugías para niños sin recursos, cientos de operaciones. Construyó escuelas, clínicas, todo desde el anonimato total. ¿Por qué ese secretismo?, le preguntaron a su hermana. Porque si la gente se enteraba, lo verían como una buena persona. Y Ayrton no aspiraba a ser una buena persona. Solo quería ser el mejor piloto de la historia. Eso era lo único que le importaba. Pero había un matiz aún más oscuro que solo su círculo íntimo conocía. Ayrton sufría una depresión severa, depresión clínica diagnosticada. Se medicaba con antidepresivos desde el año 1990. ¿Por qué estás deprimido?, le preguntó su psicólogo. Porque no siento nada. Gano carreras, subo al podio y no siento absolutamente nada. Es como si estuviera muerto por dentro. ¿Qué te haría sentir algo? Ayrton guardó silencio, porque la única respuesta posible era nada. Ya nada lograba conmoverle. Su relación con Adrián Galisteo fue su último intento desesperado de sentir, de aferrarse a la normalidad. Adrián me hace sentir humano, le confesó un amigo. Como si no fuera solo una máquina de conducir. Pero incluso a su lado, el vacío persistía. La última vez que se vieron fue 3 días antes de Imola. Ayrton tenía que volar a Italia. Adrián tenía compromisos laborales en Sao Paulo. «No quiero que te vayas», le suplicó ella. «Tengo que ir, es mi trabajo, es lo que hago». «Tengo un mal presentimiento, Ayrton». «Siempre tienes malos presentimientos antes de los grandes premios». «Este es diferente. Por favor, no vayas». Ayrton la besó para calmarla. «Vuelvo en 4 días, te doy mi palabra». Nunca volvió. Tras su muerte, Adrián quedó destrozada. Lleva 21 años reviviendo cómo su novio moría. En los medios, el clan de Ayrton la señaló sin piedad. Le decían: «Tú lo distrajiste, por tu culpa perdió el foco». Era una acusación falsa, pero el duelo profundo siempre busca un chivo expiatorio. Años más tarde, Adrián plasmó su dolor en un libro titulado El camino de las mariposas. En aquellas páginas, confesó un secreto que había guardado bajo llave durante mucho tiempo. Ayrton le había confesado que deseaba retirarse al finalizar la temporada de 1994. Anhelaba una vida normal, casarse y tener hijos. ¿Por qué no lo hizo? Porque el miedo lo paralizaba. Le aterraba la idea de ser un nadie sin la Fórmula 1. Ese temor lo consumió incluso antes que el propio accidente. El dios inmortal se sentía frágil. Esta es la 4ª revelación que te prometí. Analizaremos los últimos 6 segundos, cuadro por cuadro. En el año 2014, 20 años tras la tragedia,
Un equipo de ingenieros sometió el video del accidente a un análisis forense con nueva tecnología, hallando algo inédito. Cuadro 1. Primer segundo. Ayrton entra en la curva de Tamburello a una velocidad de 310 km por hora. El volante gira con normalidad. Cuadro 45. Segundo 2. El coche no responde y sigue una línea recta. Ayrton sabe que algo va terriblemente mal. Cuadro 90. Tercer segundo. Los frenos se activan y las luces traseras se iluminan intensamente. La velocidad baja a 300. Cuadro 135. Cuarto segundo. Los frenos se liberan inexplicablemente y las luces se apagan. Velocidad constante de 300. Cuadro 165. Quinto segundo. El análisis facial ampliado revela lo impensable. Los ojos de Ayrton están cerrados. Total, existen solamente 3 razones lógicas por las cuales un piloto cerraría los ojos antes de una colisión inminente. La primera, pérdida de conciencia, un desmayo repentino. La segunda, cerró los ojos por puro instinto de protección biológica. Y la tercera, los cerró porque aceptó el destino que se avecinaba. La telemetría descarta el desmayo. Su corazón latía con fuerza y su respiración era constante. El instinto tampoco explica mantener los ojos cerrados durante un segundo completo, pues el reflejo instintivo dura apenas una fracción de tiempo. Nos queda entonces la tercera opción, la más oscura y perturbadora, que Ayrton cerró los ojos, soltó el pedal del freno y se dejó llevar. ¿Podemos llamar a eso suicidio? No en términos legales ni técnicos, pero quizás sí en un plano espiritual y emocional. Ayrton amaba la vida, afirmó un psicólogo deportivo que estudió el caso, pero dejó de luchar, y en la Fórmula 1, dejar de luchar, aunque sea por un segundo, es sinónimo de morir. Sin embargo, existe otra teoría, una interpretación mucho más mística. Ayrton era un hombre profundamente religioso, católico y devoto. Creía ciegamente en Dios y en el destino preescrito. Solía decir, Dios decide cuándo nos vamos. Quizás en ese instante, cuando el monoplaza siguió recto y supo que el choque era inevitable, Ayrton simplemente entregó su alma al Creador. Si es mi momento, que así sea. Cerró los ojos y aguardó el final. Jamás sabremos la verdad absoluta, pues Ayrton se llevó el secreto a la tumba. Pero los datos son fríos y no mienten. Muestran que tuvo la oportunidad de frenar más a fondo, de intentar una maniobra evasiva, de luchar por sobrevivir. Y no lo hizo. ¿Por qué? Solo él lo sabe. Brasil cambió radicalmente tras la muerte de Senna. El país entero se sumió en un luto profundo, no solo por unos días, sino durante meses. Cuando Senna murió, una parte de Brasil murió con él. Declaró el entonces presidente Itamar Franco. Se decretaron 3 días de duelo oficial, un honor reservado habitualmente para jefes de Estado. Pero Ayrton era mucho más que un presidente para su gente. Era la prueba viviente de que Brasil podía ser el mejor del mundo en algo. Su hermana Viviane creó el Instituto Ayrton Senna, utilizando la fortuna del piloto. Hasta la fecha, la organización ha transformado la vida de más de 20 millones de niños brasileños. 20 millones. Educación, sanidad, oportunidades reales. Ayrton dio más tras su muerte que cuando estaba vivo, reflexionó Viviane. En vida, su mente solo procesaba la victoria. En la muerte, ayuda a millones de almas. Su legado deportivo es indiscutible. 41 victorias, 65 pole positions, 3 campeonatos mundiales. Pero más allá de las frías estadísticas, queda la memoria de su estilo. Ayrton no conducía coches, dijo una vez Niki Lauda. Ayrton volaba, y cuando vuelas, a veces te estrellas. En 2010 se estrenó el documental Senna, dirigido por Asif Kapadia. La cinta ganó múltiples premios y fue vista por millones, pero omitió convenientemente los aspectos oscuros, su relación con la menor, la depresión latente, la posibilidad de que se dejara morir. Queríamos honrar a Ayrton, se justificó el director, no queríamos destruir su memoria. Pero honrar a alguien implica mostrar la verdad completa con todas sus aristas, no solo la fachada bonita. Adrián Galisteu nunca se recuperó del todo. Se casó, tuvo un hijo y forjó una carrera exitosa en televisión. Pero en las entrevistas, cuando el tema gira hacia Ayrton, su voz se quiebra. Fue el amor de mi vida, repite siempre. Y lo perdí cuando apenas empezábamos. ¿Crees que él te amaba? Sí, a su manera, pero me amaba menos de lo que amaba la velocidad. Esa es la dura realidad con la que ella tiene que convivir cada día. La familia Senna continúa librando una guerra por su imagen. Demandaron a Adrián cuando publicó su libro, acusándola de lucrarse con la tragedia. También demandaron a Netflix cuando produjeron la serie,
alegando falta de autorización. La familia de Ayrton no puede aceptar que era humano, comentó un periodista brasileño. Lo idolatran como a un dios, y los dioses no cometen errores. Pero Ayrton tenía fallos, y muchos. Era obsesivo hasta rozar la locura, incapaz de amar plenamente, egoísta en su búsqueda de gloria, controlador, y quizás, solo quizás, eligió morir antes que aceptar dejar de ser el número uno. Si Ayrton hubiera vivido, dijo Jackie Stewart, el tricampeón, habría ganado más títulos, pero no habría sido más feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad no era su meta. Su objetivo era la perfección, y la perfección es, por naturaleza, inalcanzable. Perseguir lo inalcanzable es, en esencia, una forma de tortura. Hoy, 30 años después, la figura de Ayrton Senna es más gigantesca que nunca. En Brasil su nombre es sagrado. Hay estatuas, museos y avenidas con su nombre. Los niños nacen y sus padres los bautizan como Ayrton. Miles de Ayrtons vienen al mundo cada año. ¿Por qué?, le preguntaron a un padre. Porque Ayrton representa lo mejor de nosotros, la determinación, el talento, la pasión. ¿Y lo peor? El padre guardó silencio, porque nadie quiere hablar de la oscuridad. La verdad sobre Ayrton Senna es complicada, mucho más compleja que cualquier mito. Pasó a la historia como el piloto definitivo, porque Ayrton no solo perdió la vida en la pista, él se consumía un poco cada día, en cada gran premio. Esa obsesión enfermiza por la perfección lo estaba aniquilando mucho tiempo antes de que aquel fragmento de metal le perforara el casco. ¿Ha valido la pena?, se atrevió a preguntarle un reportero apenas unas semanas antes de su trágico final. ¿Valer la pena qué cosa? Absolutamente todo. Las renuncias personales, los amores que se quedaron en el camino y esa presión asfixiante que nunca le daba tregua. La reflexión de Ayrton fue tajante. Sí, porque sin esto no existo, y prefiero morir siendo una leyenda que vivir como una sombra. 3 semanas más tarde, partió de este mundo siendo alguien inmenso, el mejor conductor del planeta. Aunque también se marchó con un vacío interior, un hombre que jamás halló el sosiego. Regálame un me gusta y suscríbete al canal. No lo hagas por mí, hazlo por la memoria de Ayrton, para que su biografía real, y no solo los resúmenes de gloria, llegue a muchos más rincones. El objetivo es que la próxima vez que escuches «Senna fue el mejor», alguien tenga la sabiduría de responder «Sin duda, pero también fue el más atormentado, complejo y profundamente humano de todos nosotros».